como el ejemplo del señor Elon Musk, ahora en el gobierno de los Estados Unidos, esta orgía de la riqueza, sin decirse que es el otro lado del empobrecimiento de la gran mayoría de la gente en el mundo. Entonces, me pregunto si en este contexto nosotros en la filosofía y en la sociología del derecho no debemos dar nuestro contributo a la paz, tal vez repensando muchas de las cosas que nuestras facultades de derecho nos enseñan, y que quizás una reforma profunda de las facultades de derecho es necesaria. Y es eso que les voy a proponer acá, sobre todo porque pienso que nosotros vivimos en un tiempo en que nuestras universidades, de todas las universidades de nuestro continente, Europa, Américas y África, aprendimos que había uno solo conocimiento válido, que era la ciencia, y que los otros conocimientos no eran válidos para nada. Y por eso nosotros nos centramos en producir ciencia. Yo soy un científico social, y por eso, de alguna manera, otros saberes que decimos vernáculos, locales, indígenas, feministas, campesinos, mineros, esos se quedaron por de fuera, porque no eran válidos. El único conocimiento válido era la ciencia. Todo esto empezó lentamente en el siglo XVI, y a partir de ahí hay una lucha inmensa e intensa dentro de Europa entre ciencia, teología y filosofía. Y esa es una lucha entre estos tres dominios que deja de fuera otros conocimientos. Esa lucha va a ser ganada por ciencia, y en nuestra área, la ciencia jurídica, se va a llamar positivismo en el siglo XIX. Entonces, esta idea de que hay un solo conocimiento válido es algo que es nuevo y que va a tener consecuencias enormes para la construcción de la sociedad moderna. Y me pregunto si esta exclusividad epistémica dada a la ciencia tiene futuro. ¿Y por qué? Porque nosotros sabemos, los que han hecho trabajo sociológico, por ejemplo, con los pueblos indígenas, campesinos de este continente, de África, habemos aprendido otros saberes, habemos conocido otros saberes que nos impactan por sus cualidades, por su sabiduría, y nos da la idea de que por qué este conocimiento no es considerado válido en nuestras facultades. Por ejemplo, una cosa tan sencilla como esta. Nosotros aprendemos desde el siglo XVI y hoy en día en la ciencia que la naturaleza nos pertenece. Pero si ustedes trabajan hoy con una comunidad indígena, por ejemplo, es muy claro para todos que la naturaleza no nos pertenece. Nosotros pertenecemos a la naturaleza. Es un otro paradigma. Es una otra manera de pensar, que tiene consecuencias muy grandes, pero que habemos desconocido. Entonces, lo que estoy proponiendo no es nada anticiencia, porque yo soy un cientista social. Lo que estoy diciendo y que quiero proponer para usted es saber si podemos entrar en un acuerdo que la ciencia es un conocimiento válido, pero no es el único conocimiento válido. O sea, si yo quiero ir a la luna, yo necesito de ciencia. Si yo quiero conocer la biodiversidad de la Amazonía, yo necesito de conocimiento indígena. Entonces, necesito de diferentes conocimientos para diferentes propósitos, para diferentes ideas. Y quizás no hay un sistema de conocimiento completo. Hay varios sistemas de conocimiento y todos son incompletos, todos son problemáticos.
Unos nos ayudan a resolver un problema, otros nos ayudan a resolver otros problemas. Yo, por ejemplo, en mi trabajo de sociólogo, estaba en un día en las montañas Sierra Nevada Santa Marta, en Colombia. Algunos han escuchado esto en alguna charla mía o en YouTube, y vino el ministro del Medio Ambiente a anunciar que íbamos a hacer prospección de petróleo en la Sierra Nevada, en la tierra de los indígenas arhuacos, y que eso iba a ser una riqueza enorme, porque iban a tener carreteras, iban a tener hospitales, iban a tener escuelas, iban a tener más dinero. Y después de hablar una hora, estaban reunidos a su alrededor los taitas, o sea, los jefes comunitarios de la Sierra Nevada, y no han dicho nada. Y el señor ministro de repente le preguntó, ¿qué opinan ustedes de lo que yo he dicho? Y la gente se mantuvo calladita. Y el ministro se quedó bastante nervioso y preguntó a su secretario si había dicho alguna cosa errada. Y el secretario ha dicho, no, señor ministro, fue correctísimo, ha dado cosas muy buenas para esta gente, ¿no? Preguntó de nuevo, y de nuevo el silencio, ¿no? Hasta que el taita más anciano levanta la mano y dice, señor ministro, habemos escuchado con mucha atención lo que usted nos ha dicho, pero no podemos contestar. No pueden contestar, ¿por qué? Si están aquí. Es que tenemos que consultar nuestros ancestros. El ministro se quedó un poco nervioso. Los ancestros están muertos. Entonces, ¿para qué hablar con los ancestros, no? Pero agregó, si ustedes quieren consultar vuestros ancestros, ¿por qué no lo hacen? Y el taita dice, señor ministro, para consultar nuestros ancestros necesitamos de ciertos rituales y ceremonias. No se puede consultar de todas maneras. Están aquí con nosotros, pero hay un ritual para consultarlos. Bien, el ministro perdió la paciencia y dice, ustedes, esa es una broma. O sea, usted no quiere hablar conmigo. Y se fue. Mi helicóptero no puede volar a la noche, entonces me voy. Y se fue. El otro día en Bogotá las noticias eran que los indígenas se habían rehusado a hablar con el ministro. No, totalmente falso. Los indígenas querían hablar con el ministro, pero en sus propios términos, con su propia cultura. Y esto es que el ministro no podía reconocer. Entonces yo me pregunto si hoy no estamos en un periodo, y les voy a explicar por qué, en que necesitamos de tener mucha atención a los conocimientos propios, sobre todo los pueblos originarios, pueblos campesinos, pueblos rurales, urbanos, porque realmente estamos en un contexto donde la ciencia por sí misma ya nos ha producido las guerras nucleares, las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki, y probablemente también nos puede producir una tercera guerra mundial. Entonces hay que repensar. Y mi propuesta para repensar un poco esto es partir de las epistemologías del sur. Es una propuesta, es un hombre que inventé, pero no la práctica. La práctica es ancestral. La práctica ha existido siempre. Son los conocimientos de los pueblos, porque todas las prácticas sociales, obviamente, que son prácticas de conocimiento. Mucha gente no puede vivir de acuerdo su vida con la ciencia. La gran mayoría de la gente vive su vida de acuerdo con su sabiduría local, con sus conocimientos propios de las comunidades urbanas, rurales. Entonces hay otros conocimientos, además del conocimiento científico. Quizás no son la solución de todo. Tampoco la ciencia es solución de todo. Durante un tiempo yo trabajé en el Max Planck Institut en Alemania, en que el director era un grande físico teórico y un grande filósofo llamado Carl von Weizsäcker. Y al almuerzo era un instituto que era dirigido por dos grandes intelectuales, Jürgen Habermas
y Karl von Weizsäcker. El almuerzo nos juntábamos para discutir. Entonces, Karl von Weizsäcker nos preguntaba al almuerzo, ustedes éramos jóvenes ahí, por ahí, y nos preguntaban, ustedes ya vieron que la ciencia no es capaz de nos responder a por qué hacemos ciencia. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el sentido de la espiritualidad? Son temas que la ciencia no sabe contestar. ¿Y por qué? Porque no se puede formular científicamente. O sea, la ciencia contesta a las preguntas que se pueden formular científicamente. Pero no se puede formular científicamente la idea de la espiritualidad. No es una cosa de psicología solamente, o de teología, otra cosa. Entonces, mi idea es que siempre hubo conocimientos nacidos en la lucha, muchas veces nacidos en la lucha en contra del capitalismo, en contra del colonialismo, en contra del patriarcado, desde el siglo XVII. Y esos realmente conocimientos fueron destruidos. Hubo lo que yo llamo un epistemicidio, porque se decía que el único conocimiento válido era la ciencia. ¿Y por qué era desconocido? Porque no valía. Es porque ese conocimiento era inferior. Y ese conocimiento era superstición, por ejemplo. La idea del conocimiento inferior llevó de una idea epistémica ontológica, el conocimiento inferior de gente inferior. Y ahí se diseña lo que llama una línea abisal entre los seres plenamente humanos que manejan la ciencia y que manejan el conocimiento urbano, metropolitano de las metrópolis. Recuerden que hasta el siglo XIX, 94% del mundo estaba en colonialismo europeo. Y por eso se deja de fuera. Y del otro lado hay los seres subhumanos, que no son tratados como plenamente humanos, son tratados como realmente subhumanos. Y ahí están, obviamente, las poblaciones negras, indígenas, la esclavitud, las mujeres durante mucho tiempo. O sea, hay una línea abisal que el derecho, y eso es que es curioso, nuestro derecho va a ser un producto y un productor de la línea abisal. Te lo voy a explicar por qué. Cuando en el inicio del siglo XIX, es siempre bueno ir un poco a la historia, ¿no? Yo pienso que nosotros, como teóricos del derecho, estamos en la posición que estaban nuestros colegas, realmente todos europeos en ese sentido, en ese entonces, al inicio del siglo XX. Léon Duguay, por ejemplo, el francés, que ha hecho una serie de charlas en Buenos Aires. Argentina en ese entonces era un país casi central, digamos así, en el mundo. Todos querían ir a Argentina a presentar sus ideas. Y va a presentar la idea de que el derecho, y era un positivista, va a dejar de ser individualista y metafísico para ser realista y socialista. Él no era un socialista, era un conservador. Pero la idea de una justicia social que era necesario introducir en el derecho. Y es ahí que empiezan, porque había mucha lucha social en Europa en ese sentido, y el derecho debía dar una respuesta a esa lucha social. ¿Y cómo la daba? A través de una corriente que va a surgir después, que se llama el nuevo derecho natural. De alguna manera, un derecho más allá del Estado. Yo les podía dar el nombre de todos los teóricos de este momento, porque en 1900 casi todos están escribiendo lo mismo. Digamos que es necesario que el derecho se aproxime de la gente, de las luchas sociales, porque hay una turbulencia social muy grande y el derecho se queda encerrado, digamos, en el positivismo. Así, por ejemplo, desde finales del siglo XIX, Rudolf Jering, Otto Wirke, George Jelinek, en Italia, Giorgio Del Vecchio, todos ellos al mismo tiempo escriben tesis sobre este tema, de responder a un problema que nosotros nos olvidamos después.
es que no son las naciones que crean estados, los estados es que crean las naciones. Y por eso las naciones tanto incluyen como excluyen. Y por eso muchos estados nacieron como estados-nación que de hecho excluyen parte de las nacionalidades que existen en ese país. Y América Latina, obviamente, es un ejemplo de eso, ¿no? Y hay una conciencia por eso de esta manera de podernos de alguna manera dar cuenta de que esta dualidad existe y que hay necesidad de anotar esa exclusión. Pero no podíamos hacerlo, porque estábamos en un principio de ideas, de principios universales y generales. De alguna manera el humanismo que nuestro rector habló es un humanismo que en su primera fase es realmente universalista abstracto, como si todos fuéramos plenamente humanos, cuando no éramos, porque unos son plenamente humanos y otros son subhumanos. Entonces eso va a crear una dualidad jurídica. Por ejemplo, el primer código, cuando surge el derecho que nosotros conocemos, 1804, el Código Civil de Francia, ¿no? Este código tiene todos los principios generales del derecho, las garantías constitucionales del derecho, pero se olvida de un otro código que existía antes, más de un siglo antes, desde 1695, que es el Code Noir, el Código Negro. Fue el código que Colbert diseñó, es un gran código, enorme, ¿para qué? Para relacionar a los franceses con los indígenas de las colonias. Y fue aplicada en 1803 en Luisiana. Y ese derecho del Code Noir, del Código Negro, no tiene nada a ver con el Código Europeo, el Código Civil. La dualidad existe, pero no se reconoce. Y que lo que me impacta es que esta línea abisal, siendo tan clara, tan evidente, no se ve. Es radicalmente invisible a los juristas. Y están trabajando sobre principios generales. Por ejemplo, un otro ejemplo que les puede impactar es que cuando estamos en el inicio del siglo XX, ¿cuál es el gran tema? De la justicia social. Hay mucha turbulencia obrera y se va a crear el primer derecho laboral. Regula derechos de los trabajadores, la clase obrera. Derecho a descanso, horas de trabajo, vacaciones, subsidios, etc. Todo se va a empezar a crear el primer derecho social, es el derecho laboral. Pero al mismo tiempo, y en el mismo Congreso, sin que nadie se dé cuenta, se está produciendo el Código del Derecho de Trabajo Forzado en las colonias, como derecho penal. O sea, el derecho laboral en Europa era un derecho social, en las colonias era un derecho penal. Se llamó Shibal, los ingleses llamaban los Shibal. Es el derecho penal del trabajo forzado. Y es por eso que realmente muchas cosas se quedan invisibles. Por ejemplo, un gran historiador que todos nosotros conocen, un gran amigo mío que falleció español, que falleció hace pocos años, Bartolomé Clavero, que escribió una cosa muy interesante. Porque cuando la gran parte de Europa era rural en el siglo XIX, ¿por qué hay un código civil y no hay un código rural? Porque el código rural ponía la cuestión de la tierra. Y la tierra en todo el mundo, desde tiempos inmemoriales, es inalienable, es comunitaria, no es propiedad privada de nadie. Y esto lo vieron muy bien Francisco de Vitoria y Bartolomé de las Casas en el siglo XVI. Lo vieron bien. Solamente en el siglo XIX se viene la idea de que la superioridad racial de los colonos justifica un derecho privilegiado a la propiedad de la tierra y por eso la disposición de los pueblos indígenas para otros lugares, como se pasó durante mucho tiempo en este continente.
Entonces me parece que esta idea de la línea abisal es una idea fundamental para entender cómo se creó una dualidad jurídica que después, en el siglo XIX, tiene varios nombres. Por ejemplo, los ingleses hablan de indirect rule, que era un derecho, digamos, colonial, reconocido, usos y costumbres, como se decía, y como se dice aquí en el continente, pero desde que sea funcional al Estado. Y por eso que nunca problematice el Estado, nunca cuestione el Estado. Los portugueses fue el derecho del indigenato. En 1890 se crea, 1890, fíjense, se creó un derecho indigenato. Y en Luisiana, el Código Noir presuponía esta dualidad que ustedes no se pueden imaginar hoy. Un testimonio de un blanco vale tanto como 3 testimonios de un negro. O sea, algunos de ustedes han escuchado en tiempos recientes la idea de lawfare, la guerra jurídica, por ejemplo. Yo les quiero decir que la guerra jurídica es una cosa muy antigua. Desde el colonialismo, los pueblos colonizados fueron víctimas de guerra jurídica. Derechos de defensa, etc. Era otra cosa, como digo, con los testimonios. O sea, esa dualidad jurídica se quedó invisible a la teoría del derecho. Y me pregunto si hoy tenemos la posibilidad de hacer otra cosa. Y debemos hacer otra cosa. Pero para eso necesitamos de otra epistemología. Y es por eso que vienen las epistemologías del sur. Pero las epistemologías del sur no son el opuesto de las epistemologías del norte. Una mala metáfora no se resuelve con otra mala metáfora opuesta, no. Porque las epistemologías del sur no dicen que los conocimientos propios, endógenos, vernáculos, son los únicos válidos, no. Lo que quiere es que pasemos de lo que llaman la sociología de las ausencias, fue quedarnos como lo que pasaba en las colonias no era relevante para la teoría del derecho, porque no contaba. Y por eso no comprometía, no cuestionaba la universalidad de los principios generales del derecho. Pero la realidad es que gran parte de la población mundial sufría y vivía en esta situación. Entonces, tendremos que pasar de una sociología de ausencias a una sociología de emergencias y reconocer del otro lado de la línea abisal los conocimientos propios que existían y que existen todavía hoy y que en algunos países se van reconociendo. Entonces es ese cambio que yo pienso que necesitamos, porque no es el opuesto. Y porque en las epistemologías del sur, al contrario de algún conocimiento decolonial hoy en día, muy en moda también en el continente latinoamericano, no va a decir que la ciencia no es un conocimiento válido. Dice que es un conocimiento válido, pero no es el único. Hay otros conocimientos válidos. Y entonces, ¿cómo podemos entrar con un diálogo entre diferentes conocimientos? Y ahí viene la propuesta que hago a las facultades de Derecho del futuro de este continente, de Europa, de hecho del mundo y de África. Es una ecología de saberes jurídicos. O sea, el diálogo, más que diálogo, es una ecología. La ciencia jurídica cambia cuando dialoga con otros saberes jurídicos propios. Y el saber jurídico propio también cambia y tiene que cambiar. Porque mucho conocimiento jurídico propio, indígena, etc., es reaccionario por veces también. Y les cuento una historia reciente, constitucional, para que ustedes entiendan lo que yo quiero con la idea de ecología de saberes jurídicos. Cuando acaba el apartheid en Sudáfrica, Nelson Mandela, en la Constitución de 1996, reconoce que realmente puede haber formas de constituciones locales, como vamos a realizar después en Bolivia, bastante más tarde, y en Ecuador también, sobre todo en Bolivia.
Y esas constituciones locales pueden tener, por ejemplo, otro régimen de tierra, por ejemplo. Pero se han dado cuenta que las mujeres sudafricanas, a partir del derecho local, han dicho, pero no es justo, porque el derecho propio de los zulús de la África Austral es un derecho patriarcal, en el sentido que las mujeres trabajan en la tierra, pero la titularidad de la tierra es de los hombres, no es de las mujeres. Y ahí Nelson Mandela ha hecho una cosa fabulosa, que es decir, no, las comunidades locales tienen derecho a su derecho propio desde que respeten los derechos fundamentales. Si no respetan, no vamos a reconocer las constituciones locales. Y por eso los Zulus, el pueblo bantu del sur de África, de Sudáfrica, van a cambiar su derecho para que las mujeres puedan ser titulares de la propiedad de la tierra. Entonces, parece que esta historia que estoy contando es una historia que terminó con la independencia aquí en América Latina al inicio del siglo XIX, y que no tiene nada a ver con el presente. Tiene mucho que ver con el presente. La línea abisal hoy no está decretada, pero existe todavía en la manera como el derecho trabaja con las poblaciones. ¿Quién lo conoció primero? ¿Quién lo reconoció primero? ¿Con quién aprendí esto aquí, en este continente? Con dos grandes intelectuales mexicanos, a quien yo quiero prestar mi homenaje y que tengo la suerte, el privilegio de ser un querido amigo de dos, don Pablo González Casanova y Rodolfo Stavanger. Los dos escriben prácticamente al mismo tiempo, 1965, libro, un artículo en un caso, otro artículo en otro, sobre un concepto nuevo, colonialismo interno. O sea, el colonialismo histórico acababa, pero había un otro colonialismo interno entre la población blanca, mestiza, la población negra y la población indígena. Y eso habría que resolverse de alguna manera, ¿no? Y por eso esa dualidad continuaba. Y eso fue la gran lucha de don Pablo y de Rodolfo también, para podermos eliminar esa dualidad, porque existía en dos áreas, existía hasta hoy, las dos grandes áreas donde la dualidad, que ya no está decretada por ley, pero existe todavía, tierra y trabajo. Fíjense ustedes que cuando los esclavos se quedan independientes en Brasil, ya como obviamente en un país nuevo, no tiene acceso a la tierra. Tiene libertad, pero sin tierra. Porque si tuvieran acceso a la tierra, sería obviamente una convulsión social, de alguna manera, ¿no? Entonces, trabajo. El trabajo, vamos a un ejemplo de hoy. Trabajo de los migrantes. Es un trabajo de subhumanos. Son tratados como subhumanos. ¿Pueden ustedes no pensar cómo los migrantes del señor Trump, deportados por el señor Trump, que vienen en grilletas a su país como si fueran los peores criminosos? Pero Trump no es el único. Europa está haciendo eso todo el tiempo. Ustedes saben cuántos migrantes, aspirantes a migración o a asilo, murieron en el Mediterráneo en los últimos 6 años. 30.000 ahogados en el Mediterráneo. Es el más grande cementerio líquido del mundo, porque no murieron los desertos antes de llegar al Mediterráneo. ¿Una crisis política en Europa? ¿Por eso? No. Para resolver que era una cuestión, imagínense que estas 30.000 personas eran personas turistas americanos, alemanes o que sea, que estaban en un crucero de vacaciones del Mediterráneo. Muerte de 30.000 personas era una crisis política enorme. No, al contrario.
La migración es el problema. Y por eso es que ahora la extrema derecha en todo el mundo tiene como tema los migrantes. El peligro son los migrantes. Cuando ellos son la solución. Yo pienso que la economía portuguesa no subsiste un año o dos sin los migrantes que tenemos. Y la norteamericana es lo mismo. O sea, los migrantes son tratados dentro de la lógica de la línea abisal. Son subhumanos. Y por eso van para centros de internamiento como eran otros centros de concentración. Fíjense ustedes que tenemos hoy un Guantánamo en El Salvador. El señor Bukele ha realmente recibido a los migrantes de esa manera. Eso es un escándalo. Por eso les digo, no terminó. ¿Y por qué no terminó? Vamos entonces a entrar en la segunda parte de mi charla. ¿Cómo se puede construir un derecho posavisal? Si realmente sigue el capitalismo, el colonialismo, el patriarcado, no va a ser posible crear un derecho posavisal. Pero se puede luchar por eso, con luchas anticapitalistas, con luchas antipatriarcales, antirracistas, anticolonialistas, unidas, nunca separadas, pero unidas. Y esa lucha de resistencia, a mi juicio, puede apuntar para un derecho posavisal. ¿Dónde lo vemos? Este continente es un faro en ese sentido. Yo fui consultor como experto, digamos, de dos constituyentes aquí en Ecuador y en Bolivia. Y las dos constituciones van a ser un proceso de refundación del Estado, que de alguna manera se intentó aquí en México con los acuerdos de San Andrés. Y la idea es que el Estado tiene que refundarse. Y esa idea, la refundación, es realmente una idea de eliminar la línea abisal que separa los plenamente humanos de los subhumanos. Lo que Frantz Fanon decía, la zona de ser y la zona de no ser. Entonces, eliminar eso, ¿cómo vamos a hacerlo? Y realmente las dos constituciones de 2008 en Ecuador y 2009 en Bolivia van a ser un intento. Pero ustedes pueden leer mi último, más reciente libro, que va a ser publicado por acá, pero está disponible en español, está en inglés, Law and Epistemology of the South, publicado por Cambridge University Press. Eu ahí muestro como cuando se construyeron estas constituciones de inmediato, el derecho, las facultades de derecho van a desconstitucionalizar la Constitución. Van a interpretar la Constitución de una manera que eliminaba las novedades de la Constitución. Después hubo cambios políticos dramáticos en Ecuador, en Bolivia casi lo mismo, como vamos a ver. Entonces fue un fracaso. Pero les quiero decir que yo aprendí bastante con los pueblos indígenas, que tienen una historia de 500 años de lucha, que para ellos esto no es un fracaso, tienen una paciencia histórica que el pensamiento eurocéntrico no tiene. Y por eso hay una marca que está en la historia de estas constituciones. Y entonces son 3 puntos que yo gustaría de someter como propuesta a nuestros colegas, a nuestros estudiantes de la Facultad de Derecho de La Scala, para el futuro. Intentar un proceso que tiene que ser muy lento, muy paciente, de educar a los educadores, de desaprender muchas cosas para aprender otras cosas. Este proceso hoy de educación para vencer la línea abisal pasa por un proceso de desaprendizaje antes de aprendizaje. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos que hacer una cosa que semánticamente es un error, y que tendremos que reconocer el otro sin conocer el otro. Reconocer presupone que ya se conoce. No.
el rector nos mostraba el cuidado de la autoridad, de esa conciencia del otro, del humanismo nuevo. Es eso. Es reconocer que hay un otro, mismo si yo no lo puedo conocer plenamente. Yo no soy indígena, no puedo conocer el pensamiento indígena desde dentro, pero puedo reconocer que hay y que podemos dialogar, enriquecernos mutuamente. Son 3 áreas que les propongo para el futuro. La primera área es lo que llamamos un pluralismo jurídico fuerte, robusto. O sea, la idea de que en cada sociedad no hay simplemente un derecho, hay varios derechos, hay una diversidad de derechos enorme, que no son todos iguales, son distintos, que ni todos sirven para lo mismo, pero todos pueden servir para algo. Porque si, por ejemplo, la propiedad privada sirve muy bien para el derecho oficial del Código Civil de la propiedad individual, el derecho comunitario, el derecho propio, sirve mucho mejor para la propiedad comunitaria que no se pueda enajenar, inalienable. Exactamente esto se está hoy construyendo en las comunidades de todos los continentes. O sea, 2 conceptos que pueden ser, que son en conflicto, obviamente, pero que se puede encontrar arreglos de reconocimiento entre ellos. Entonces, yo no me puedo demorar mucho sobre el pluralismo jurídico, he escrito libros sobre ese tema, porque es una idea que también hoy sí es bastante importante en África también. Dentro de una semana voy a estar en Senegal, en Dakar, donde realmente en este momento es una búsqueda, lo que los africanos llaman el conocimiento endógeno. Nosotros aquí hablamos de conocimiento propio, ellos hablan de conocimiento endógeno. Y también es que hay un peligro reaccionario, es que el conocimiento endógeno por veces es muy reaccionario y viola derechos humanos. Entonces tiene que haber una ecología de saberes jurídicos. Y el derecho liberal, eurocéntrico, puede ser muy útil en eso. O sea, no se puede desperdiciar experiencia jurídica. Tanto la eurocéntrica como la no eurocéntrica son útiles, pero deben reconocerse. Entonces, pluralismo jurídico es tal vez la primera gran área que hoy muchos países ya reconocen. Colombia lo reconoce. Aquí en México ya tenemos cosas novedosas en México. Un estudiante mío que hizo un doctorado aquí sobre el caso de Cherán. Cherán es un caso fabuloso, de una constitución propia, digamos, aquí en la Ciudad de México, en el Estado de México. Entonces, yo pienso que este pluralismo jurídico es una de las áreas. La otra área es la área de la plurinacionalidad. Yo nunca, cuando fui de consultor de la constituyente, fui muy enfrentado con esta idea. Profesor, vamos a entrar con la idea de plurinacionalidad, vamos a destruir nuestros países. ¿Por qué? ¿Por qué la plurinacionalidad es tan peligrosa, digamos, no? Cuando Bélgica es plurinacional, Suiza es plurinacional, España ahora es plurinacional, Finlandia es plurinacional, reconocida como tal. ¿Por qué no? La idea de plurinacionalidad es muy importante porque va a transformar toda la burocracia del Estado, de reconocer que realmente hay otras nacionalidades, otros principios políticos que hay que articular. Y eso es complejo, no es fácil. No se debe hacer de un día al otro, debe ser un proceso histórico. Y nosotros tenemos muchas dificultades con los procesos históricos, porque nuestra vida es corta y la historia tiene una paciencia que nosotros no tenemos. Entonces, yo pienso que esta idea también es muy compleja para las facultades de derecho, porque crearon la idea de que fueron las naciones que crearon el derecho cuando fue al opuesto.
fueron los estados que crearon las naciones. Y siempre con principio de exclusión por la línea abisal. Y eso sigue hoy. El señor Narendra Modi en India está creando una línea abisal entre los indianos que son de cultura hindú y los indianos que son de cultura islámica. Y los indianos de cultura islámica son ciudadanos de segunda clase. Entonces, estamos hablando de la más grande democracia del mundo. Está pasando hoy. Y nada dice nada. ¿Comprende? Y el tercero, que es lo más problemático, pero como estamos aquí por la construcción de la paz, porque para mí las epistemologías del sur son la alternativa a la guerra. Porque nosotros, solamente a través de una convivencia intercultural, es que vamos realmente a enfrentar los que quieren la guerra y la violencia. Y ampliar la convivencia es fundamental. Y las epistemologías del sur amplían la convivencia. ¿Por qué los derechos humanos? Por una limitación obvia, es que son derechos de los seres humanos. En la naturaleza, ¿no tiene derechos? ¿Solamente los humanos? Obvio, son derechos humanos, son de los seres humanos, ¿no? Pero lo interesante es que realmente hoy nos estamos asistiendo en varios países al reconocimiento de los derechos de la naturaleza. La sección 71 de la Constitución de Ecuador, derecho a la naturaleza. Varias sentencias de periódicos dando derechos humanos a ríos. ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? Es un nuevo paradigma que está emergiendo de una manera muy lenta, que es, pasamos del paradigma de la naturaleza nos pertenece para el paradigma de que nosotros pertenecemos a la naturaleza. Pero atención, la naturaleza de los derechos de la naturaleza no es nuestra naturaleza occidental. No es la naturaleza que no tiene dignidad divina, la naturaleza cartesiana. Res cogitant y res extensa. Los seres humanos son los que piensan, la naturaleza no piensa. Y por eso no es divina, no tiene la misma calidad, podemos explotarla. Pero en ese mismo momento, en el momento de Descartes, un otro filósofo que se quedó maldito durante 4 siglos, dice exactamente lo que los indígenas hoy están diciendo. Spinoza, el concepto de la natura naturans. Spinoza distinguía entre natura naturata y natura naturans. La natura naturans es el principio de la vida, es donde viene la vida. Y entonces él decía mismo, le llamaron obviamente panteísta, por eso fue un filósofo maldito durante mucho tiempo, judío de origen portuguesa de hecho, que estaba en Holanda, porque debido a la Inquisición. Él decía, Dios sive natura, Dios, o sea, la naturaleza. O sea, la madre tierra de los indígenas es la natura naturans de Spinoza. 4 siglos después, en ese libro, yo intento un diálogo entre Spinoza y el concepto de Pachamama. Los quechuas llaman Pachamama, madre tierra. Cada pueblo tiene, obviamente los pueblos indígenas son muy distintos, pero todos tienen la idea del respeto por la madre tierra, que debemos usufruir la tierra, obviamente, pero sin destruirla, porque en el